Claro, posiblemente porque nos choca más a nosotros europeos, posiblemente los rituales más complejos que yo he visto o más complicados son los de México. En México hay una variedad extraordinaria, de tal manera que nosotros tenemos un problema muy grande, y es que prácticamente cada entierro que aparece, cada entierro con manipulación es diferente de otro. Así que no es posible identificar las fiestas precisamente o las festividades en que había sacrificios por eso. Pero bueno, sacrificios, bueno, no olvidemos que hay un sacrificio en el que en 4 días matan a 18 o 20 mil personas en 4 días, y esos restos después los canibalizan, se los comen y los meten en una fosa común. Bueno, también cráneos en platos son frecuentísimos. Solo el cráneo sobre un plato son muy frecuentes. ¿Y qué significaba eso, Miguel? Pues en realidad no se sabe, pero posiblemente una ofrenda a algún tipo de deidad en la que en una fiesta concreta, tal vez en un momento del ciclo agrícola en el que o bien termina la cosecha o bien comienza la cosecha, o bien comienza la siembra, como un elemento propiciatorio para ese momento. Pero bueno, sujetos en platos, sujetos, como digo, incluso esqueletos armados, sujetos colgados, como los, ¿cómo diría yo?, como los móviles esos que encontramos ahora en las casas, como móviles, esqueletos completamente armados en el norte de México, en la parte media de México, escaleras hechas con huesos humanos perforados y escalas de cuerda. Escaleras hechas con huesos humanos, sí, como simbolizando algún tipo de traslado o viaje a algún lugar. Efectivamente, como un acceso a un inframundo. En definitiva, lo que sucede y llama la atención es la enorme variedad, y desde luego la fantasía se puede desbordar, porque cualquier cosa es posible dentro de este conjunto mexicano, básicamente. Teníamos pendiente, José Luis, ese muro empotrado con calaveras sonrientes, porque además, ahora estarán viendo las imágenes originales, es impresionante. Y ese arco de los muertos, ¿qué demonios era? Bueno, sencillamente lo que hemos comentado anteriormente. Es Roquepertius, ¿no? Sí, es en Roquepertius y en Entremont. Son dos lugares que correspondían al pueblo de los Salios, que era un pueblo, se supone que de origen celta, aunque esto del celtismo es una cosa un poco vaga, pero tenían ese tipo de costumbres, es decir, de colocar los cráneos en principio de los enemigos muertos, ¿no? La única descripción, es que lo curioso de todo esto es que la única descripción que tenemos es la descripción de un enemigo de ellos, que era Julio César. Julio César fue el único que dijo, bueno, es que estos señores hacen este tipo de cosas, ¿no? Se dedican a cortarle las cabezas a los enemigos y las colocan primero en las bridas de sus caballos, de sus corceles, y después cuando llegan a sus casas las ponen en picas, y lo hacen fundamentalmente con un sentido para evitar que los muertos, que el alma del muerto al que han cortado la cabeza pueda volver a hacerles algo. Curiosamente, eso lo decía Julio César en la Guerra de las Galias, pero también lo dice algún chamán de la tribu de los nagas en Birmania. Dice, la mejor manera de controlar a un enemigo es atraerlo a tu casa, cortarle la cabeza y después poner la cabeza en una hornacina de piedra. La madre tierra se encargará de controlar el poder de la muerte. José Entonces, Luis, claro, como para ser enemigo de un chamán. Con esta sabia práctica de estos señores que tenían bueno, para nosotros curioso, para ellos evidentemente absolutamente normal, sentido de la vida, pues tenemos esa figura de Roquepertus, ¿no? Es decir, los que colocan esos cráneos ahí pretenden fundamentalmente dos cosas. Primero, controlar el poder del enemigo que reside en su cabeza, porque hay que recordar que la cabeza es la parte del cuerpo más cercana a los dioses, y en segundo lugar, hacer que ese poder que tiene el enemigo, que ahora está enclaustrado en esa especie de hornacina, se dirija contra los demás que pueden venir a atacar. Una auténtica barrera. Una auténtica barrera mental. Yo estoy imaginando ahora, por tanto, a esos oficiales nazis bajando a Entremont y encontrándose con eso en la oscuridad, que es un poco el momento arqueología siempre, ¿no? El momento Howard Carter, o sea, cuando el primero empieza a ver cosas en mitad de la oscuridad, y lo bien lo sabe Miguel, en su contexto, que a veces los museos están muy bien, pero cuando uno está debajo de la tierra y empieza a ver estas cosas, ya es la auténtica aventura, que a veces nosotros reivindicamos, ¿no? Contar estas cosas con un poco de emoción y de épica. Y para eso tenemos a dos maestros que cuentan las cosas desde la sabiduría y que nos hacen aprender. El caso enigmático de los cadáveres de niños y adultos en Deza nos ha hecho dar un paseo por estos ritos después de la muerte en otros lugares del mundo. Una pequeña historia nos hace
observar mucho más y ampliar nuestra mirada. Miguel Botella, como siempre, un placer y un honor tenerte aquí. Gracias. Para mí también. Lo mismo digo. Muchas Luis, gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Y ahora, si os parece, vamos con otra cosa, mientras nos recreamos ahí con estas imágenes tremendas, esta forma de sortilegio casi contra los que venían del más allá. Vamos a ir con una cosa muy curiosa. Una historia que tiene que ver con un objeto tangible, con unos análisis, con unos experimentos, y que va a conducir la historia por vericuetos inesperados. Escuchen esto.